Estimado telepensante, como puede darse cuenta, este es un programa distinto, no estamos en vivo, pero sí estamos el día jueves cumpliendo con cada uno de los que nos escribe siempre. Desde acá le agradecemos con nuestro querido diputado Gonzalo Lacarrera que nos digan, no aflojen, por favor, sigan adelante, sigan dando la cara, conversando de los temas que nos importan, que nos interesan. Teníamos un convidado que al parecer tuvo problemas técnicos y ya no los pudo arreglar, pero estamos nosotros acá para que tenga usted su programa sin picarse y pueda disfrutar como todos los jueves a las 19 horas en Esfera Pública. Gracias, mi querido Gonzalo, por estar en esta conversación que nosotros por lo demás disfrutamos tanto siempre, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy aquí desde el Templo de la Perdición, estoy en el Congreso. Hoy en el Congreso votamos otro día más, el Día de la Paz y la Fraternidad, promovida por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Ustedes comprenderán lo irrisorio que significa eso. Yo siempre voto en contra y hoy día miré para el lado y dije, vi a Johannes votando en contra. ¿Y por qué estás votando en contra, Johannes? Estoy votando en contra porque me cabría de votar por el día A, el día B, el día C, el día D, el día todo. Nos hacen perder el tiempo en el Congreso. Así que hoy día perdimos parte de la mañana escuchando discursos respecto de la paz que promueve el Partido Comunista y el Frente Amplio. Paz que tendrá alguna correlación con lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en Villa Francia. No, por supuesto, porque tenemos la noticia, ¿no es cierto?, que publicó el Libero de que el único detenido en operativo en Villa Francia fue contratado en marzo por el gobierno. Marcelo Garay Vergara, que quedó sometido a prisión preventiva por tenencia ilegal de municiones y tráfico de drogas en Villa Francia, había sido contratado hace menos de 4 meses por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para fotografiar un seminario sobre negacionismo y los crímenes de odio desde la perspectiva de la memoria. También trabajó por más de un año en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la que destruyó nuestro país. Con ella comenzó todo el proceso de desmantelamiento que hasta el día de hoy no para, sino que está cada vez más intenso, ¿no? Oye, Vane, esta cuestión de Villa Francia, donde el Partido Comunista ha generado un dique con el gobierno, básicamente salió Juan Andrés Lago a decir que esto era un montaje, que esto no era real, y a ponerse del lado de las personas que fueron aprendidas, sorprendidas, ¿no es cierto?, en el allanamiento, da cuenta nuevamente que una cosa es la retórica y otra cosa es la realidad. El Partido Comunista sigue con un pie en la calle, con un pie en la revolución y con otro en el gobierno, y Gabriel Boric está en una situación imposible, atado a manos, porque él mismo se autoproclamó más a la izquierda del Partido Comunista, porque su vocera gobierno, que es una de las ministras mejor evaluadas, Camila Vallejo, no puede dejar el gobierno, ¿no es cierto? No podrían quebrar con el gobierno de esa manera. Y bueno, es una verdadera revolución que tiene que Jadwe, dentro de los implicados, el cual se le ha negado, ¿no es cierto?, la libertad condicional, y el que tiene que ser reemplazado en los próximos días por vacancia en el cargo. Así que seguimos viendo un gobierno que tiene vínculos reales con el narco, pero también vemos que hay ciertas candidaturas de algunos partidos que han pifiado grueso, como demócratas, que llevaba de candidato a otro, cuéntanos tú eso, a otro de, de las personas que está ligado al narcotráfico, que llevó como candidato en su oportunidad a la constituyente. El caso específico de los demócratas tienes que seguirlo narrando tú, porque yo estaba un poquito fuera con tanta ponencia que he dado, Gonzalo, así que dale tú con el tema. Bueno, resulta que en el fondo los partidos políticos siguen flaqueando en la posibilidad de poder auditar y controlar quiénes son los candidatos que llevan como sus representantes en los distintos cargos de la esfera pública y confunden a la ciudadanía que termina votando por estas personas y que tienen vínculos. Y lo que te quiero decir con esto es que el narcotráfico está realmente desplegado y ramificado como una metástasis en Chile, que va a terminar por salpicar a la mayoría de la esfera pública. Y ese es un tema que no se ha querido tajar. Hay un video antiguo de Carolina Toá que hizo Paralelo 23, donde ella reconoce que en Chile, en esa época, cuando se hizo el video, que debe tener más de un mes, ya habían 28.000 personas venezolanas que debieran ser expulsados del país por cometer delitos. Imagínate tú cuántos vuelos se requerirían para sacar del país a 28.000
delincuentes, quién los recibiría, y lo más divertido de todo es que nadie sabe dónde están. Es decir, hay cero inteligencia en este gobierno, como también había cero inteligencia o servicio de inteligencia en el gobierno de Piñera, y todo esto por este capricho, ¿cómo le llaman? Este complejo que tiene la centroizquierda y que tiene parte de la centro derecha, o los que son realmente demócratas cristianos, como lo era Piñera, con la seguridad pública o con poner mano dura. Y por lo tanto, como tienen ese complejo, ni siquiera persiguen. Acuérdate que hace un tiempo atrás la gran discusión era si un carabinero podía parar a alguien en la calle y pedirle su cédula de identidad. Eso era un escándalo hace 3 años atrás, no sé si te acuerdas. Sí, Hoy claro. día a todos nos parecería natural que te pararan y te pidieran el carnet de identidad. Además, yo creo que la mayoría de la población esté rogando que lo hicieran. Bueno, hay 28.000 prófugos venezolanos libres en Chile cometiendo delitos y que no pueden ser expulsados porque nadie sabe dónde están. Ahora, si Carolina Toá sabe quiénes son, ayudaría bastante el que se divulgaran esos nombres, porque podrían estar trabajando, dejar dinero en alguna casa, podrían estar trabajando a lo mejor en el mesón de algún local comercial, en alguna parte están, podría estar gastando con alguna tarjeta de crédito. En el fondo, si uno le aplica un poquito de inteligencia, estas personas podrían ser ubicadas uno a uno, pero es re fácil decir, como dice la ministra Toá, nadie sabe dónde están. No, claro, pero por mientras nos levantan el secreto bancario a la gente de bien, por mientras nos quieren poner estas cámaras para identificarnos a todos, no para identificar a los 28.000 prófugos, y por mientras ellos siguen avanzando su deconstrucción de Chile, la destrucción, la construcción de la tumba del neoliberalismo. Yo creo que tú te referías a la concejala del Partido Revolución Democrática, que no era de demócrata, era de Revolución Democrática, que esa señorita o señora, no sé, también se acaba de establecer que estaría vinculada con un tal Poroto, que sería un criminal, miembro del crimen organizado, digamos, narcotráfico, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que tú estás diciendo es algo que se vio venir. La primera señal clara, uno podría decir, fue el tema de San Ramón. Y eso nunca se llegó mucho a realmente entender qué es lo que significaba que esa comuna estuviera bajo el gobierno del narco. Y después apareció Carlos Montes, apareció Cecilia Pérez, apareció incluso la Maite Orsini el día 15-16 de octubre de 2019. Es decir, 2-3 días antes del golpe de Estado apareció diciendo que el narco había llegado al Congreso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que sucede, me da la sensación a mí, es que si nosotros tomáramos un solo nudo de todo este tejido, te doy un ejemplo, tomemos Hermosilla y levantémoslo. A ver, ¿hasta dónde van las redes si es que levantamos ese nudo? Perdón el ejemplo gráfico de un poco femenino, pero bueno, porque yo me estoy imaginando como un telar, ¿no? Pero las redes van desde Chadwick hasta Telier. Y eso es lo que se llama casta política. Casta Y con yo creo K. que... De Vanessa me estaba refiriendo a una foto en que aparece Jimena Rincón con un Ah, candidato ya. que después fue ligado al narco. Entonces, lo que te quiero decir es que de esta cuestión no se libera a nadie, y cuando uno ve las votaciones en el Congreso, uno de repente se hace pregunta, dice, pero qué raro, qué rara esta votación, no me cuadra. Hoy día en la Comisión de Economía, en la mañana, se le ocurrió al ministro Grau decir que escucháramos la ponencia del presidente de la CPC, Meves, Ricardo Meves, quien, quiero contarle a los auditores, que de empresario no tiene nada. Su papá tiene una agencia de aduana, él trabajó en la agencia de aduana de su papá y después se dedicó a hacer una vía gremial, y después recorriendo el camino, ¿no es cierto?, que recorre la gente que quiere estar en los gremios, sin mérito alguno de haber creado riqueza, haber creado empleo, llega con ciertos padrinos, ¿no es cierto?, a la CPC, padrinos que estuvieron por él a favor, ¿no es cierto?, por cambiarnos la Constitución, a ser presidente de la CPC, y él como que nos manda recado a los parlamentarios a decirnos que la ley, por ejemplo, de permisología, que es una ley necesaria, porque los permisos para generar inversión en Chile pueden demorar 7 u 8 años, tanto así que hay empresas enormes que se han ido a hacer inversiones fuera de Chile o que han declarado
vacío su interés por invertir en Chile, por lo que se demoraron los proyectos. Bueno, él ha declarado que el proyecto tal cual está presentado por el gobierno es fantástico y que hay que probarlo. Y eso nos recomienda el ministro. Le aclaré al ministro, le dije, mire, los empresarios tienen intereses propios y creados. Y no creo que usted debiera citar la opinión de un empresario en una comisión de economía donde estamos legislando sobre un proyecto de permisología, porque le quiero recordar el caso Corpesca y el caso Sokimich, donde el involucramiento de los empresarios ya sabemos cómo empezó y cómo terminó, y porque los empresarios están para trabajar en sus empresas y nosotros estamos para legislar. No estamos para que ellos nos legislen o nos digan qué cosas legislar. Resulta que el proyecto de permisología, que es muy necesario, requiere, y se lo recordé de nuevo al ministro, que se ha venido haciendo un poco leso con el tema, de que no existan silencios negativos. Silencios negativos que si la autoridad no se pronuncia respecto a una solicitud de inversión en tiempo y plazo, el proyecto, a mi entender, debería entenderse aprobado. Si vamos a crear una institución de permisología para el estudio no solo de grandes, sino que medianos y pequeños proyectos, con una ventanilla única, es decir, que no haya que hacer las piruetas que se tienen que hacer hoy día y que se demoran años de años y que andan como el compra hueá o la otra esquina, radicado en el Ministerio de Economía, ese proyecto no puede tener silencio negativo, porque si esa gente va a trabajar en aprobar estos proyectos, tiene que trabajar. Lo más fácil sería que ellos tuvieran silencio negativo, y es decir, si no trabajan y si no cumplen los plazos, entonces los proyectos se entienden rechazados. Bueno, el señor Meves se dio el gusto de decir en una ponencia pública y por el diario que a él le parece bien el proyecto del ministro Grau. Yo me pregunto, si tienen la CPC asesores, ¿cómo no hablan con el señor Meves y le dicen que si hay algo negativo en este proyecto, pero de enorme trascendencia, es que existan los silencios negativos, porque en el fondo es mejor no hacer nada? Si el gobierno siempre va a poder decir o no decir nada respecto de un proyecto y quedarse callado, decir el proyecto se entiende rechazado y no puede iniciarse. Entonces vamos a crear una infraestructura estatal nueva con una ventanilla única para que los funcionarios que trabajen ahí se dediquen a rascarse los codos, irse temprano a la casa o a sus otras pegas y no analicen el proyecto. Yo entiendo que la lógica y la prudencia indica que un proyecto que no es analizado por este equipo y que no es respondido en tiempo y forma debiera ser aprobado. Bueno, el señor Ricardo Meves opina distinto y es por eso que los empresarios a veces le hacen mucho daño a la política como la política le hace daño a ellos. Lo que pasa es que los empresarios, hablemoslo así, no el emprendedor, no aquí los telepensantes que yo sé que cada uno con su esfuerzo sale adelante, que no quiere depender del Estado, que no nos gusta que nos vengan a dar dádivas los políticos, ¿no es cierto?, mientras la pagan con el mismo esfuerzo nuestro trabajo, sino que nosotros sí somos de los que pensamos en que la empresa, el empresario normal, el trabajador, el que compite, el que entrega lo mejor de sí, todos acá pensamos que tiene un gran valor. El problema son los empresarios. Por eso ese término, por mucho que suena un poco como cómico, pero creo que está bien puesto, porque hay que distinguir entre empresarios y empresarios. Son estos personajes que se quedaron en el pasado, en el sentido que siguen siendo corporativistas, siguen pensando que ellos se ven beneficiados de una alianza con el gobierno de turno. En la entrevista, Orlando Sáenz me decía que los empresarios son gobiernistas. O sea, siempre creen... Claro, que siempre creen que el gobierno tiene que entrar a ayudarlos, los que son de este corte, ¿no? Del corte corporativista, que comparte con la extrema izquierda, y por eso hoy día están unidos en Porto Davos, porque el Foro de Davos se transformó en una mezcla entre Porto Alegre y Foro de Davos, Porto Davos, porque ellos no respetan nada, ningún límite. Y hoy día los empresarios a nivel transnacional, el principal límite que enfrentan para poder hacer sus negocios y arrasar con los recursos naturales de los países y tener la cantidad de población que quieren y manipular a las masas, etcétera, es la soberanía nacional. ¿Y qué es lo que comparten ahí los empresarios con la extrema izquierda, con los comunistas, los marxistas de siempre, ahora vestidos de Frente Amplista o de qué sé yo, Podemos o qué sé yo? Bueno, lo que comparten es que son internacionalistas. Y esto es distinto del globalismo, esto es del globalismo, de la globalización en términos de la globalización económica. Esto es globalismo, es decir, me corrijo, es decir, la usurpación y la destrucción de la soberanía de los países, justamente tabula rasa.
Y eso es lo que ellos están avanzando. Entonces, cuando yo la otra vez tú me dijiste, Gonzalo, que había revisado la lista, yo también la revisé en un momento, la lista de las empresas grandes, de los empresarios que estaban suscritas a la Agenda 2030. ¿Te acuerdas tú? ¿Sí? Son todas. Todas. Todas las grandes. Son todas las 3 más grandes de cada industria. Entonces, Chile es difícil hacerlos comprender a los chilenos que los empresarios se hayan casado con una agenda globalista. Y es porque la gente no entiende la diferencia entre globalismo Y y, y, globalización. y globalización. Y globalización, ¿no es cierto?, privilegia el intercambio entre distintos países de manera que cada país produzca al menor costo posible aquello para lo cual es eficiente y para lo cual tiene los recursos a mano, lo puede hacer mejor que otros países. Y podemos intercambiar, yo produzco barato, no sé, cobre y tú produces barato otra cosa y nosotros traemos entonces los autos eléctricos y les entregamos el cobre. Eso es globalización. Globalismo es entregar la soberanía nacional a un gobierno mundial liderado por mega empresarios que financian todo esto para beneficio propio y que en el fondo lo que hacen es someter con sus legislaciones a los ciudadanos de cada país. No tiene sentido tener un congreso, elegir parlamentarios, alcaldes, si vamos a tener que regirnos por leyes que vienen desde afuera. Cada vez son más las leyes que vienen desde afuera. Hoy día emitir un bono, por ejemplo, para el gobierno, le cuesta agenda de género. Es decir, los organismos internacionales te entregan el financiamiento a cambio de que tú comprometas otras cosas. Hasta eso ha llegado el globalismo. Y la gente no entiende que la ONU, con estos titulares bonitos, no persigue realmente el bien común de cada uno de los ciudadanos de Chile. Ellos persiguen su bien común y que no es común, es solamente para una élite. Y es por eso que usted ve que cuando deja un cargo, gente que ha salido muy mal de sus empleos, como por ejemplo el ministro Peñailillo, el ministro Arena, todos terminan trabajando para estas agencias internacionales. Y uno a la radio dice, ¿cómo consiguen pega estos jetones que realmente ni siquiera entienden lo que están haciendo cuando desarrollan sus cargos? Bueno, ahí estamos los chilenos financiando la ONU, financiando organismos internacionales, y ahí está Chile Vamos detrás, apoyando, ¿no es cierto?, todos estos temas. El secreto bancario, que era un tema que me parece sumamente interesante tocar, que tú esbozaste, es un tema que yo no entiendo cómo no se dan cuenta. El diputado, el senador Durana, que yo creo que no lo conoce nadie, y el senador Sandón se abstuvieron. Con eso le dieron la posibilidad a que en la comisión del Senado se aprobara el secreto bancario, el levantar el secreto bancario. Secreto bancario siempre se ha dicho que es bueno levantarlo en función de que con esto descubriríamos el narcotráfico. Y por favor, si los narcotraficantes no pueden usar cuentas bancarias, no pueden. Todas las veces que hay depósitos que superan ciertos montos o transacciones súper frecuentes o de giros desconocidos, los bancos, por regulaciones internacionales, tienen que levantar esas alertas y sospechas, y por lo tanto para los narcotraficantes es muy difícil trabajar a través del sistema bancario. Entonces, el levantamiento del secreto bancario que va a permitir el senador Sandón y que va a permitir Chile Vamos, la Cámara de Diputados, es una estupidez, porque en el fondo es una arma de hostigamiento que va a usar el gobierno de turno a través del Servicio de Impuestos Internos contra sus opositores. Y esto es de lado y lado. Y también es una violación a la intimidad, porque no es porque uno tenga negocios ilícitos que quiere ese secreto bancario, es porque uno tiene privacidad, uno no quiere que sepan cuál es el patrón de consumo que uno tiene, por ejemplo. No sé si tú has ido al supermercado y le has mirado con detención el carro a una persona que está en la caja. Se molesta. Y con justa razón se molesta porque dice, ¿por qué me tiene que estar mirando cuál es mi patrón de consumo? Si consumo margarina, consumo, no sé, mantequilla, por decirte así. Hay gente que lleva, yo de repente sapeo también, pues hay gente que lleva puros chip pop y los miro, son gordos, gordos, gordos. Puras golosinas dentro del carro. Pero es parte, entiendo que es parte de la intimidad. Bueno, también el patrón de consumo de alguien, desde el uso de sus tarjetas de crédito, el uso de sus depósitos, a quien le, no sé, imagínate que el día de mañana grabaran las mesadas. Si tú le depositas a tus hijos ingresos
podrían llegar incluso hasta grabar con impuestos las mesadas. O sea, el Estado es capaz de engullirse todo. Todo. No va a faltar el que me escuche en este programa y se le ocurra un proyecto de ley para, ¿no es cierto?, grabar las mesadas de los niños o de los menores de edad o de los universitarios. El secreto bancario es un arma para hostigar el levantamiento del secreto bancario. Y ya hemos visto cómo empiezan estas cuestiones y también hemos visto cómo terminan. Ahí dicen que se aprobó con normas transitorias. Jamás he visto normas transitorias que dejen de ser transitorias. Se transforman muy rápido en permanentes. Sí, no, absolutamente. Y todo esto es parte de un proyecto que está rediseñando y refundando nuestros estados nacionales en pos del cumplimiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo Social, en los que en uno se plantea que tiene que ser medida la huella de carbono a nivel nacional, social, comunitario, ponte tú, así va bajando, ¿no es cierto?, hasta el individuo. Cada persona tiene que ser medido en su huella de carbono. Y yo tengo una amiga cuyo banco le manda la cartola diciéndole cuánto consumió, diciéndole lo que equivaldría a huella de carbono y preguntándole si estaría dispuesta a tratar de mitigar la huella de carbono que está dejando, ¿cómo? Pagando, o sea, entregando más plata, digamos. O sea, esto es una herramienta de expoliación de todos los ciudadanos de Occidente, a los que, porque el resto del planeta no se le está aplicando la Agenda 2030, esto es solo para nosotros, a pesar de que los otros también lo firmaron. Y fíjate que me encontré investigando con un documento que voy a hacer un análisis inextenso, que te digo que me dejó impactada. ¿Sabes qué? ¿Por quién está firmado? Está firmado por Elisa Loncón Antileo, Convención Constitucional de Chile, 12 de agosto de 2021, y Miguel Barreto, coordinador residente del Sistema, porque ya no es Organización de Naciones Unidas, ahora es Sistema de Naciones Unidas, lo que cambia absolutamente, que lo voy a analizar en una columna. Solamente quería mostrarte una cosa. Estos señores, la Convención Constitucional que parió el mamarracho, estuvo permanentemente asesorada por el sistema, es decir, por la ONU, de las Naciones Unidas, que es la que nos está imponiendo la Agenda 2030, imagínate. Y fíjate que aquí dice lo siguiente: suscriben el presente memorando de entendimiento la Convención Constitucional de Chile y el Sistema de Naciones Unidas. En lo sucesivo, cada una de las partes firmantes se denominará, bueno, da lo mismo, considerando, dice, que el Sistema de Naciones Unidas en Chile y las agencias, fondos y programas que lo integran tienen como mandato general promover procesos de desarrollo sostenible que permitan alcanzar las metas de la Agenda 2030. Ese mamarracho es la quinta esencia de la bajada institucional de la Agenda 2030 para destruir la integridad territorial de los países y con eso la soberanía. Imagínate el documento que me vine a encontrar, como antes de ayer, firmado así, pero está perfecto. Así que voy a hacer un análisis de eso, pero para que se entienda el peligro de la ONU, para que se entienda el peligro al que estamos sometidos si es que destruyen nuestros países. Porque eso, con un levantamiento del secreto bancario, con las cámaras digitales que te reconocen de reconocimiento facial, ya te reconocen la pupila, no sé cómo es la cuestión, pero una cosa que es prácticamente que no hay ninguna forma de disfrazarse y de pasar piola, digamos. O sea, esto es realmente totalitarismo para todo Occidente, impresionante. Y eso es lo que está avanzando esta élite, y en parte yo creo, Gonzalo, me pasó cuando fui a Perú, hace muchos años atrás, y estuve con la élite bancaria ya, y en algún momento criticaron a Fujimori y habían metido preso a Montesinos. ¿Te acuerdas que era el brazo derecho de Fujimori? Y yo con mi intuición, claro, y yo con mi intuición femenina que tengo les dije, lo que yo creo es que ustedes metieron presa a esta gente porque sabía demasiadas cosas de ustedes, le dije. Porque llega un momento en que se da vuelta la tortilla. En que yo creo que lo que pasa hoy día es que hay muchos que están hasta el cuello con el tejado de vidrio que tienen, porque como tú ves, Hermosilla trabaja para allá y para acá, y que luego no pueden hacer ciertas movidas o tienen que apoyar ciertas otras, porque si no, le sacan los pañitos sucios al sol. A mí me gustaría preguntarle al senador Osandón qué va a hacer él cuando se levante el secreto bancario. Porque hay gente que ya ha estado metida en casos de problemas mayores que rayan en la ilegalidad
y que se abre el secreto bancario para ellos, yo no sé qué es lo que van a hacer, o ellos tienen inmunidad por ser parte del Congreso en ese sentido. No creo que tengan inmunidad. De hecho, hoy día estaba la solicitud de desafuero que quedó en acuerdo del diputado Ojeda, de la bancada republicana, que él se automarginó a la bancada republicana por el tema que está pasando. En Chile todos somos inocentes hasta ser probado culpable, pero lo más probable es que se desafuere. Y el cuento que se ha venido sabiendo a cuentagotas no es un cuento muy feliz para el colega Ojeda. Quiero aprovechar de mandar un saludo a Paula Labra, una diputada de Renovación Nacional, que está con cáncer, que fue intervenida quirúrgicamente el día de ayer, y desearle la más pronta recuperación posible. Así que eso me acordé. Perdonen el lapsus, pero me acordé y era, creo que importante saludar a una colega a la cual le tengo bastante estima y aprecio. Bueno, Chile está sometido hoy día a esta Agenda 2030, está sometido a la pérdida de soberanía, está sometido al narcotráfico en gran parte porque un sector de la derecha, que yo ya tengo mis dudas que sean de derecha a esta altura, está de acuerdo con todos estos lineamientos. Ese sector se llama Chile Vamos. Y Chile Vamos permanentemente aprueba estos proyectos y les da unas contundentes victorias. Los proyectos de ley hoy día vienen muchos cargados, tienen un titular, tienen un objetivo central, pero siempre meten en su articulado o la ideología de género o la ideología climática, siempre meten articulado y por lo tanto yo termino votando en contra, también Joanes, La Gloria, pero somos muy pocos los que vemos el veneno que viene, el caballo de Troya que viene embutido dentro de la redacción del proyecto de ley y somos capaces de advertirlo y pararlo, pero Chile Vamos no está dispuesto, no son hijos de Piñera y de alguna manera fueron formados por Piñera, por Longueira, que en otros tiempos fueron útiles para la política chilena, pero que después se dieron cuenta que a lo mejor ellos les interesaba más el viento de cola que venía con las nuevas generaciones que mantener principios. Y creo que Jaime Guzmán los viera, se revolcaría en su tumba, dándose cuenta de que en el fondo ellos mismos trataron de destruir la obra que nos había dejado y que nos había dado tanta estabilidad para crecer. Si Chile no es que haya crecido en los primeros gobiernos de la concertación por méritos de la concertación. Chile creció en los primeros gobiernos de la concertación porque tenía un diseño institucional que permitía que ello ocurriera. Y eso se fue desmantelando de a poquito. Cada uno de los gobiernos siguientes lo fue desmantelando hasta que desmantelaron el binominal y ahí se generó el caos, pero ahora la gente tiene la impresión de que es el multipartidismo lo malo. La imposibilidad de llegar a acuerdos, los llaneros solitarios, están súper equivocados. Van a cambiar el multipartidismo por el totalitarismo de las directivas de turno de los partidos que le van a decir a sus parlamentarios cómo votar, cómo pensar, cómo actuar si quieren mantener la pega. Y hoy día, si tú ves las encuestas ciudadanas, la mayoría quiere reformar el sistema político, pero lo quieren reformar de una manera equivocada. La manera de reformarlo no es dándole poder totalitario a las directivas de los partidos políticos. Tampoco es entregándole dinero como se les entrega hoy día del Estado, que fue una de las soluciones para sacarse a Penta y a Soquimich de encima, entonces el Estado tenía que financiar la política. Hoy día nos encontramos que pasamos al voto obligatorio, Vanessa, ingresaron 5 millones de votos más y a los partidos políticos se les pagó sin que tuvieran que hacer ningún esfuerzo por los 5 millones de votos extras. Entonces, mucha plata que hay en juego y el proyecto de ley que se discutió la semana pasada, fíjate que está tan bien hecho por los partidos políticos que independiente de la votación que tú tuvieras, independiente, si eres un partido chico, tienes un mínimo garantizado de No, 93.000 sí. de 93.000 UF. O sea, un partido chico que saca pocos votos va a tener muchas lucas, porque el Partido Socialista, que se ha ido achicando, reclamó frente a esta legislación y lograron meterle mínimos garantizados. Es decir, usted, señor que me está escuchando, que le cuesta mucho ganarse su dinero y que nadie le da un mínimo garantizado, independiente si no cumple con su meta de venta del mes que viene, va a tener que cumplir con darle su mínimo garantizado a los políticos, al sistema político, porque no solo para las elecciones de parlamentarios, sino que también para la elección de alcaldes y concejales, Vanessa. Son platas aparte y son montos siderales para los partidos políticos. Y los políticos en el hemiciclo siguen avivando esta fiesta
porque es su negocio, el negocio de seguir viviendo a costa del Estado. Y eso ya es algo que es absolutamente transversal a todos los partidos políticos. Es increíble, ¿eh? Y es increíble que la gente se trae estos cuentos chinos, porque lo que nosotros vimos también para el plebiscito de entrada, ¿no es cierto? Nosotros vimos que un 77-78%, yo ayer le hice una clase a los pobres colombianos que están con Petro, imponiéndoles un proceso constituyente que cambie la constitución del 91, porque Petro quiere hacer una serie de reformas para variar socialistas, ¿no es cierto? Ellos tienen el Estado Social y Democrático de Derecho como lo traía el mamarracho, es decir, con participación de privados. Entonces, ¿qué quiere hacer Petro? Sacar a los privados. Como el Congreso no se lo permite, entonces quiere llamar a una asamblea constituyente, ¿ya? Entonces yo estaba revisando ya lo que está pasando en Colombia y me acordaba de cómo vivimos nosotros estos últimos años, todo este proceso constituyente y cómo la gente se volcó, incluso los habitantes de la zona cero votaron por el apruebo en el plebiscito de entrada. Son un pinche 22% de personas, de las cuales un porcentaje nos mantuvimos y otro porcentaje, yo creo que tiene que haber sido mitad y mitad, se fue a la perdición con el liderazgo de José Antonio Cast y esta Castitución, pero al final la gente que no cayó embaucada por los medios de prensa con todas estas mentiras de que las cosas se van a resolver con las propuestas políticas en vez de con el trabajo técnico, profesional, que nos permite realmente resolver los problemas, es impactante porque tú lo ves con el secreto bancario. ¿Por qué la Evelyn Matei no tiene problema en decir, sabiendo lo que está haciendo ahí? Germán Concha sacó una muy, muy buena columna sobre el secreto bancario y yo le pregunté de vuelta, bueno, ¿qué pasa con la Evelyn, no? ¿Cómo puede ella decir que está a favor de algo así? Bueno, porque sabe que la gente no sabe. No es que la gente sea tonta, es que no hay nadie que les diga. Los que no están metidos en este tipo de programas distintos no tienen idea de lo que se está planteando con el secreto bancario. Ellos sí creen que el narco trabaja con cuentas corrientes. Ellos creen que van a pillar a algún político corrupto con esto. Y es increíble cómo gente, porque ahí tú te das cuenta cuál es la tela de la que está hecha. ¿Ah? El del populismo que tiene esta gente, de la tela que está hecha la Evelyn Matei, por ejemplo. O José Antonio Caz, que lo Es que hay algo, quedándome con el caso del secreto bancario y perdonando que Evelyn pueda tener otras cosas buenas como persona, pero realmente ella sabe tan bien que esto no es lo que ella está planteando. Ella sabe que le está mintiendo a la ciudadanía, sabe que la ciudadanía está engañada. Ella sabe que este gobierno hizo un pacto de seguridad con el cartel de los soles. Imagínate levantando el secreto bancario lo que eso significa. Ella lo sabe. O sea, ¿quién podría despojar a todas las personas del mínimo de protección de su vida si no fuese porque o está jugando el juego globalista para poder, porque solamente a través de levantar el secreto de las cuentas bancarios, tú puedes luego congelar las cuentas, que tú sabes que Canadá, Trudeau pudo congelar las cuentas de quienes se opusieron a las medidas de la pandemia con las cuales él quería destruir la economía en Canadá, porque no hay secreto bancario. Por eso pudo congelar las cuentas. O sea, imagínate cómo se usa esto. O Evelyn es una persona cuya malignidad no la pispamos, porque yo al menos no la veo como una persona mala. O sea, a mí me da la sensación... Oye, ojo, si la historia de la Evelyn se remonta al quiotazo de la época de Ricardo Claro y Piñera, cuando hacían las interceptaciones telefónicas para escuchar las conversaciones de Ricardo Claro y con los militares. No sé si tú te acuerdas. Sí, Es un caso bien complejo, la quiotazo, yo ya ni se me acuerdo cuál era el fundamento, pero sí me acuerdo que eran interceptaciones telefónicas, que ella lo negó todo. Piñera tuvo la habilidad y que cuando fue sorprendido dijo la verdad en el programa, que lo conducía Jorge Andrés Richards, y quedó la escoba. Evelyn Matei es una persona que ha venido manipulando y actuando en política, jugando con la pierna firme, con rudeza y pisando los callos que haya que pisar. Y hoy día ella está puesta en la pole position, a menos que aparezca alguien que pueda desafiarla. Yo creo que sea alguien que va a aparecer, tampoco nos va a liberar demasiado. Yo creo que si Marcela Cubillo obtiene, como creo que va a ocurrir, una mayoría
contundente de nivel nacional en el distrito 11 o en Las Condes para ser alcaldesa de Las Condes, yo creo que el apetito se le va a abrir muy violentamente a Marcela, no sé si para esta oportunidad o para la siguiente, para ser candidata a presidenta de la República. Pero ella, recordemos que cuando fue ministra de Educación, se vanagloriaba de introducir la Agenda 2030, la educación sexual integral, hay fotos y registros de esto que estoy diciendo. Y después ella, bueno, a cercanos que yo conozco, les he dicho que ella nunca estuvo de acuerdo con eso, pero era la que Piñera se lo pedía. Pero cuando uno no está de acuerdo con algo que es fundamental, que tiene que ver con tus convicciones, yo siempre he dicho, la gente puede decir que tiene convicciones, pero las convicciones existen solo cuando se ponen a prueba. Si no, eso es pura palabrería. Una persona que tiene convicciones se va del cargo, lo deja. Pero cuando tú amas el poder que te entrega la política y lo buscas, como lo hizo Lavín, como lo hizo Longueira durante 20, 30 años, para ser presidente de la República, y en el fondo estás dispuesto a ceder todos tus principios, como lo hizo José Antonio Kast con la constituyente, quiere decir que ya sabes de qué madera están hechos, ya sabes. La Evelyn Matei no es ninguna sorpresa que sea así. Y yo por lo menos en esta vuelta, a menos que Johannes Kaiser pueda hacer su partido político, y yo tengo mis dudas por esta ley del díscolo. Tú sabes que un año antes tú tienes que renunciar a un partido político para poder ir como independiente. Tú no puedes renunciar un mes antes. Entonces, yo estoy viendo, yo sé que tú eres la hermana, pero no lo he conversado con él y te lo dejo así como duda para que se lo planteen en una conversación familiar. Johannes, yo creo que está impedido de inscribirse en su propio partido. Porque si no logran juntar la firma de aquí a octubre para constituirse a nivel nacional, Johannes no puede ser diputado por el distrito 10. Entonces, no sé cuáles serán sus planes, se me ha olvidado. Cada vez que me topo con él le voy a preguntar y se me olvida. Y bueno, está esta ley antidíscolo, y en el fondo lo que hace de nuevo es a proteger a las cúpulas de los partidos políticos, porque el díscolo es visto como alguien malo, en vez de ser visto como alguien que es capaz de pararse en sus propios pies y poder levantarse y decir, yo no vine aquí para ser parte de una manada de borregos, yo vine aquí por la declaración de principios de los partidos que me trajo. Pero si la directiva abandona la declaración de principios con el cual fundaron el partido, tengo todo el derecho a ser díscolo. A mí me habrían tenido que echar 3 veces más de republicano de la vez que me echaron por haber dicho que el resultado era irremontable. El resultado de José Antonio Kast contra Boric, cuando ya estaba escrutado como el 11 o el 13% de los votos. Por esa razón me echó. ¡Ay, por eso te sacaron! Por eso, sí. Por eso. Se me acercó una persona que yo no tenía idea que era periodista en un comando, a esa hora de la tarde, 6:30, 7 de la tarde. Circula mucha gente, habían, me acuerdo, un punto de prensa, donde estaban todas las luminarias con Luciano Cruzcoque, que había llegado al comando republicano, y él venía a ser ministro, acuérdate, que venía a ser, iba candidato a senador, había sido recién electo senador. Estaban todos contra Mañalich en una elección bastante dura. Mañalich era muy conocido y Luciano se impuso y estaban todos los periodistas con él. Entonces yo jamás pensé que la persona que se me acercaba a preguntarme era una periodista, y pensé que era una de estas típicas personas que pululan por alrededor de los comandos, de los partidos políticos. Me dice, oiga, diputado, ¿usted cree que el resultado es remontable? Las caras están tristes. Y dijo, no, matemáticamente es imposible. Si ya se escrutaron esta cantidad de votos, es imposible revertirlo. Y ahí se dieron vuelta todos los periodistas, se fueron hacia mí, y yo les decía, yo no soy el vocero del partido, no soy el vocero del partido. Pero José Antonio Kast usó eso como excusa para echarme del partido. Después supe que, en fondo, le había dolido que yo no había ocupado ningún letrero de estas palomas que se ponen en la calle con la foto de él, que él pensaba que yo quería mi camino propio. O sea, él se anticipó a eventuales fantasías que tenía en su cabeza. Y bueno, el resultado es el que fue, pero después no solo fui yo, fue la Gloria Nagayán, fue Johannes, fue Leonía Romero. Su bancada se fue deteriorando en la medida que había gente con la fortaleza suficiente como para oponerse a malas decisiones, o por lo menos decir no estoy de acuerdo. Bueno, José Antonio Kast llegó a la constituyente con mayoría. Las encuestas dicen que el Partido Republicano va a ser el partido más votado, o sea que todo republicano va a ser más votado que Chile Vamos en las municipales, y puede que así sea, pero creo que la figura de José Antonio Kast perdió absolutamente, por lo menos por mi parte, toda credibilidad en algún proyecto de futuro
que tenga que ver con soberanía, que tenga que ver con un Estado pequeño, que tenga que ver con los valores de la familia, que tenga que ver con la agenda, la protección de Chile y su soberanía frente a la Agenda 2030. Claro, lo que pasa es que lo que finalmente José Antonio se jugó es que votar antes votar por los republicanos era votar por los buenos. Hoy día es votar por la opción menos mala. Ese es el tema. Se jugaron el capital completo. Te dejo pasármela todo. Está ahí con todo. Bueno, hay mucha gente resfriada y hay mucha gente enferma y delirante. El delirio, fíjate, de los peces sintientes todavía sigue de alguna manera haciendo ruido, porque en el fondo mucha gente cree que esto es una cortina de humo para tapar temas que son mucho más importantes, como el narcotráfico, ¿no es cierto? Y como el alza de la cuenta de luz. El alza de la cuenta de luz, hoy día me supe, y esto quiero contárselo a los telepensantes, lo tengo que investigar a fondo, pero ya aparentemente los indicios que tengo son suficientes como para creer de que nos hicieron lesos con el IPC del mes pasado. Es decir, lo bajaron artificialmente. ¿Y cómo lo hicieron? El IPC tiene una metodología de cálculo que es estándar para que todas las cifras sean comparables. Porque si cambias la metodología todos los meses, quiere decir que un IPC con otro no tiene nada que ver. Tiene que ver con una canasta de bienes. Dentro de esa canasta de bienes que se les mide sus alzas o sus bajas de precios, hay unos que inciden más que otros. Y esa es la energía, ¿no es cierto? La luz y los combustibles. Y lo que hicieron fue tomar una serie de, en lugar de 7 meses, de los 7 últimos meses móviles, los precios y promediarlos y ponderarlos, tomaron 82 meses, Vanessa. Es decir, y eso está publicado en el diario oficial, creo que del día de ayer o el día de hoy. Eso No te quiere lo puedo decir, creer. eso quiere decir, le preguntamos hoy día al ministro Grau, el ministro Grau no tenía la respuesta, dice que oficiemos al servicio, ¿cómo se llama? Siempre le echan la culpa al INE, al Instituto Nacional de Estadística, pero cuando el ministro de Hacienda sale anunciando un IPC, se tiene que hacer cargo de las cifras que hace y de la metodología con que la que fue hecha. Si efectivamente para construir el IPC y demostrar que es más bajo de lo que realmente es, para calmar a la población frente a un periodo eleccionario, se cambió la serie de tiempo, es decir, que se promediaron la cantidad de meses suficientes como para que ese indicador hiciera bajar el IPC en vez de hacerlo subir, quiere decir que aquí estaríamos frente a un fraude a la fe pública, de enormes consecuencias, a la más burda manera que lo hacían en Argentina. Al final el IPC no se puede esconder porque uno va a la feria y sabe que las papas le costaron mucho más. Pero sí puede engañar a la opinión pública durante un tiempo y puede beneficiar injustamente, por ejemplo, a quienes tienen crédito hipotecario, que van a ver que la cuota del mes que viene no se va a reajustar todo lo que se hubiera reajustado. Hay gente que sale ganando, ¿me entiendes? Pero si tú le haces trampa al termómetro y tienes fiebre y no te tratas, te vas a terminar muriendo. Y en el fondo, los indicadores, ya se me había olvidado en la previa contarte esto. Esto puede ser de las cosas más graves y que en gobiernos serios podría significar la salida de un ministro de Hacienda. O sea, en un gobierno serio, una manipulación de datos como esta. Y por eso dejamos citado al ministro Marcel. Vamos a venir a ver qué cuento nos cuenta, porque la vez pasada que lo citamos por cifras del INE, mostró 25 láminas y cuando yo le pregunté por unas que no coincidían estadísticamente, me dijo que no, es que el INE tiene problemas cuando hace cálculos con submuestras. Y dije, perdón, ministro, usted estudió lo mismo que yo, y ambos sabemos que el INE es un organismo técnico, profesional, que son expertos en estadística. Nunca construirían una submuestra que no sea representativa. Es decir, si yo tengo un director del INE que le encarga a su gente construir muestras cuyos datos desagregados son no representativos, no publico la información hasta que la muestra sea lo suficientemente confiable. Y para eso existen herramientas y técnicas como son, ¿no es cierto?, las probabilidades y sobre todo la econometría. Pero aquí cuando se trata de política todo vale. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que tenía un bien ganado prestigio como alguien serio, lo ha ido hipotecando. Pero aquí coincide con algo que es un fenómeno extrañísimo, Vanessa, me gustaría que tú lo explicaras. ¿Por qué sube tan fuerte la aprobación de Boric? No, yo creo que eso es fake. Es tan fake como entonces como los datos del INE. Así de simple.
O sea, sí, aquí hay acá no hay ninguna posibilidad, dado la situación en la que se encuentra Chile, de que sea cierto que Boric está subiendo las encuestas. O sea, no hay nada que le haya hecho excepto destruir a este país. Y eso hoy día lo vive todo el mundo. Es más, yo creo que al revés. Yo creo que cuando tú lees el libro de Nicolás Márquez, que viene ahora, que lo tuvimos en la semana pasada en el canal, de Javier Milei, ninguna encuesta le daba, pero ni la mitad de lo que obtuvo Javier Milei en esa primera vuelta en Argentina. Las encuestas hoy día tampoco están siendo un instrumento de confianza. Es mucho más decidor cuando uno ve a boca de jarro en la calle, uno le pregunta a la gente, ¿usted por quién va a votar? ¿Usted por quién va a votar? Telepensante, ustedes pueden quedarse con esta pega. Vayan y nos van informando qué es lo que más o menos perciben ustedes, ¿no? Según los que hay ahora, ¿por quién votaría usted? Porque yo creo que mucha gente va a decir yo no voy a votar por nadie. Ahora aquí me gustaría que me aclararas un punto que me quedé con dudas, porque dijeron voto obligatorio, pero que le quitaron la multa. No, se la repusieron. Ah, Hoy día llegó con una trampita el ministro Lizalde, que quería cambiar la palabra electores por ciudadanos, con lo cual dejaba sin multa a los extranjeros, curiosamente, pero no se la aguantaron. Lo que sí es que lograron rebajar la multa, pero es suficientemente alta como para disuadir a la persona de no ir a votar, 131.000 pesos. El tema es que, yo te hago la siguiente pregunta, ¿quién controla que las multas se cobren? En el fondo, el gobierno se la ha jugado para decir que esta es una elección con voto obligatorio, pero que sin costo de no ir a votar, que es lo mismo que una elección con voto voluntario, porque se dan cuenta que con voto obligatorio van a perder. Y estas son las trampas, pues, Vanessa, estas son las trampas a las que nos someten a los todos los días. ciudadanos, los políticos, en todo orden de cosas. Hemos hablado de las trampas, ¿no es cierto?, en el INE, hemos hablado de las trampas en la justicia en este programa, del caso Hermosilla, tú hablaste del telar, ¿no es cierto?, nunca más supimos, nunca pagó ninguna consecuencia. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de las trampas en las nominaciones de los jueces y de los notarios. Hemos hablado de las... Entonces, Chile está realmente podrido. La corrupción es realmente transversal. Y en definitiva, si uno, perdonándome los deudos del presidente Piñera, pero él era un tramposo. Él, como decía, que en paz descanse Sergio Menli, ¿qué iba a suponer Sergio que él se iba a morir unos meses después del presidente Piñera? Que fueron tan amigos y después se distanciaron tanto. Porque me decía siempre, Sergio, Piñera es un tramposo con buena memoria. Siempre es capaz de citar 3 o 4 citas inteligentes. Pero él fue un tramposo. Cuando él fue presidente de la República todavía no vendía sus acciones de LAN, no vendía sus acciones del canal de televisión, ¿te acuerdas? Solamente lo hizo cuando pudo conseguir el precio que él consideraba que era justo. Él tenía conflictos de interés permanentes y la gente que hizo negocios con él lo defiende, lo va a defender a rajatabla y me va a odiar por lo que estoy diciendo, pero él fue un tramposo. Incluso en la biografía que escribió Bernardita del Solar, que fue directora del Que Pasa, que se llama Piñera, que es un libro, no es nuevo, es viejo, de tener más de 10, 12 años, que relata quién era Piñera hace 12 años atrás. Ella, no yo, son palabras de ella, de que habían serias dudas de que él realmente hubiese creado bancar lo de las tarjetas de crédito que le dio la riqueza, sino que sería un señor mandiola y que él de acuerdo, ya no me acuerdo, pero que en el fondo de alguna manera él se había quedado con el negocio. El Banco Talca era otra, ¿no es cierto?, donde él usaba el banco para prestarle plata a sus empresas, ¿no es cierto? Eran todas prácticas que o no estaban reguladas en esa época o que eran ciertamente ilícitas. Llegó a ser presidente de la República 2 veces de Chile. Entonces, cuesta hacer creer o cuesta entender o cuesta uno comprarse la teoría de que la corrupción, Chile, uno nos encantaba decir que Chile era un país que no era corrupto, pero Chile hoy día es un país muy corrupto, muy corrupto. Y por eso es que es una de las razones por las cuales yo me quiero ir de aquí a la política, porque no tengo nada que hacer aquí, si este es un ambiente que es el templo de la perdición. Yo creo que vamos terminando el programa, estamos en ese, y si a riesgo de Sí, demanda. yo quería solamente corregir un error mío, que efectivamente la concejala era de Demócratas, me dice el señor director, de la que hablamos al principio del programa. Y lo otro que les quiero contar, fíjense, en el FanFest del sábado, Agustín Laje hizo una muy buena exposición y mostró cómo en Colombia está prohibida la pesca con mosca porque los pescados son sintientes, pero está aprobado el aborto hasta los 6 meses de embarazo. Mira, Eso es lo que están avanzando, así nos están deconstruyendo nuestro mundo común. Y quizás solo por eso estar
en el templo de la perdición tenga algún sentido en la medida en que uno es el último de los mohicanos, el último dique que está quedando para que esto no avance, porque es un avance, es una política de despoblación, es una política de decrecimiento. Eso está en el libro El capital en el antropoceno de Kohei Saito, que él explica cómo tenemos que pasar a un modelo de decrecimiento y a economías arcaicas nuevamente. La cantidad de población se quiere reducir a 700 millones. Esto está en una entrevista a Jacques Cousteau, que es uno de los neomalthusianos más importantes e influyentes dentro de lo que son las élites de los capitales transnacionales, BlackRock, etcétera. 700 millones, y para eso tienen que morir 350.000 personas diariamente. Bueno, el tema de equiparar, ¿no es cierto?, los derechos de los animales a los derechos de los seres humanos, es que nos están justamente cambiando el paradigma antropocéntrico en que al centro está la persona, por uno ecocéntrico, donde al centro está la Pachamama, y entonces la criatura queda al servicio de la creación. De ahí a decirnos que no podemos comer absolutamente nada que sea sintiente, es decir, nos quedan verduras e insectos, hay un paso y hacia allá van, y por eso están desmantelando la agricultura, están desmantelando la industria. Oye, y Alemania, una anécdota respecto de eso. El diputado Brito, que fue el que presentó esta indicación de los seres sintientes, que fue rechazada, pero que la presentó, fue sorprendido en registro gráfico cometiendo genocidio, celebrando una mariscada que se estaba comiendo, ¿no es cierto?, en el puerto del Paraíso, o no sé en cuál puerto, por aquí cerca, en la quinta región. Es decir, él por un lado hablaba de los seres sintientes, que había que preocuparse de la psicología y no generarle estrés a los pescados al momento de su captura, y que en el fondo cada uno era un individuo. Acuérdate que eso fue lo que excitaba y que eran buenos para el fútbol. Los argentinos decían que en realidad deberíamos citar a los pescados a jugar fútbol en una selección de futbolistas que tenemos. Bueno, él comía felices mariscadas y gozaba comiendo, ¿no es cierto?, todos estos seres sintientes. O sea, era un genocida de la fauna marina. Es que lo importante, Gonzalo, es ver cuál es el rasgo psíquico que se repite entre los ejércitos de Lenin, de Stalin, de Mao, de Pol Pot, todos estos comunistas radicales, que con tal de obtener su objetivo político, ellos nunca te dicen la verdad. Ese es uno de los temas que tengo yo con la discusión que se dan sin filtro y con una eventual participación mía, que mucha gente me dice, anda, y me han invitado, yo les tengo mucho cariño, pero es que yo sé que al frente, que la gente del frente en un 90% no cree en lo que está diciendo. Ellos saben que no quieren el bien de la humanidad. Ellos saben que no quieren que los pobres no sean pobres. Ellos saben que la única igualdad que quieren es la igualdad de los haitianos, que seamos iguales a Haití. Porque la otra igualdad requiere de capitalismo, requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de realmente una forma de pensar que ellos no comparten. Ellos odian a la gente talentosa, odian a la gente que es capaz de ganarse su plata en el mercado, odian la libertad. Entonces, ¿qué sentido tiene discutir con ellos? Y por eso, cuando uno entiende el tema del pescado sintiente y que estaba en el mamarracho, todo este ecocentrismo está en el mamarracho y está en la Agenda 2030, uno lo entiende cuando lo lea desde el globalismo. Ese es el punto. ¿Por qué en todas partes hoy día los pescados son sintientes? ¿Por qué en todas partes hay ideología de perspectiva de género? ¿Por qué en todas partes nos avanzan el levantamiento del secreto bancario? ¿Por qué en todas partes se usan los derechos humanos para impedir la defensa de los derechos humanos? ¿Por qué lo hacen en todas partes? Porque ese es el globalismo. Entonces, esto del señor Brito, yo no me lo tomaría bajo ninguna circunstancia como algo, justamente en el contraste que tú estás haciendo. Yo le diría a usted hasta cuándo le miente a la gente. Porque a menos que usted esté dispuesto a aceptar que es un genocida y haga una manifestación pública en que usted se encierra en la cárcel por ser un peligro para los seres de las sociedades acuáticas, porque él tendría que encerrarse a sí mismo, digamos, bajo ese principio, ¿no es cierto? Bueno. Entonces deje de mentirnos. Y no, a mí me gustaría verlo pastando en los jardines del Congreso, porque es lo único que se podría alimentar a alguien que está tan preocupado de los seres sintientes y que le entrega la misma dignidad a un animal que a un ser humano. Entonces, ahí es donde se enreda todo. Y fíjate que las generaciones jóvenes, que es lo que más me llama la atención, no han aprendido. Si tú ves todas las encuestas, yo sé que tenías ciertas dudas con las encuestas,
pero siguen los sub-35 apoyando todas estas ideas, a pesar de todas las pruebas que han demostrado que nos llegaron a gobernar un gobierno de incapaces, pero siguen afanosamente. Yo creo que ya es una cuestión como religiosa, que era un poco, lo hablamos hace 4 programas atrás. ¿Es posible reconstruir a alguien deconstruido? A mí parece que no. Parece que los vamos a ver deconstruidos por muchos años más. Nos tenemos que ir, Vane. Sí, un abrazo. Gracias, mi querido diputado Gonzalo Lacarrera. Vamos a ver si es que cambia de opinión y sigue siendo el último de los moicanos ahí con un par más en el templo de la perdición. Preguntaremos a Johannes qué pasa con esa ley del díscolo. Pero bueno, yo hoy día veo que Dios está poniendo su mano en muchos acontecimientos que quizás inicialmente no entendemos, como podría ser algo así, y que después en el camino te das dando cuenta cómo era algo bueno lo que pensamos que quizás en su momento no era tan bueno. Así que tiene varias aristas ese punto. Te mando un abrazo. Un abrazo, Vane. Oye, que te vaya muy bien en tu viaje. Cuídate mucho, gracias. Que te sea todo un éxito. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao, Gonzalo.